Presidencia de la Cámara Baja, después de casi 7 horas de exposición que tuvo el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el informe de gestión que se hace habitualmente. Bueno, Cafiero, estamos en vivo para Radio 10. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fueron estos cruces con la oposición, en medio de la pandemia también? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la reunión fue una reunión larga, obviamente. Nosotros respondimos más de 2.500 preguntas, que todo el equipo de jefatura de gabinete y todo el equipo de gestión del gobierno, porque esas son preguntas que se hacen hace tiempo y se van respondiendo todas. Y bueno, se entregaron las respuestas y después siempre ahí empieza un diálogo ya de apertura, más, si se quiere, de debate con respecto a cada una de los temas que se van tocando, que no tienen necesariamente que ver con lo que se había planteado en términos más formales. Y eso fue la sesión especial de esto, que es el informe 130 que hace la jefatura de gabinete. Jorge, ya te está escuchando Santiago Cafiero. Cafiero, Jorge Rial, de Radio 10. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Bien, bien. Yo quiero arrancar porque hablaba de esto, de dar un informe y cómo se desvía la atención, se desvía la discusión. Y en un momento escuchamos como Ritondo dijo algo que enganchaba con lo que dijo usted un día antes, esto de están haciendo mierda a la Argentina. Es duro escucharlo ahí en ese recinto, ¿no? Sí, porque me parece que se pierde de vista, me parece, no solo la tarea que viene haciendo el gobierno, sino todo el esfuerzo social, ¿no? Todo el esfuerzo de los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas, los trabajadores esenciales, los hombres y mujeres de trabajo que se levantan todos los días con esta pandemia y no la ponen como excusa, sino que se arremangan y salen. Me parece que ese fue el tema. Yo creo que no es que fue una falta de respeto, que yo me puedo, o el gobierno se siente ofendido, ni mucho menos, pero sí me parece que hay una sensación de mucha angustia y que la dirigencia política siga machacando, pisoteando cada vez más la autoestima de un pueblo que quiere salir. Me parece que es por lo menos injusto con todos los argentinos y argentinas, no solamente con el gobierno o con una política, porque él pudo haber dicho otra cosa, pudo haber dicho, tal cosa no me gusta, o se equivocaron en tal cosa o en tal otra, o el gobierno hizo tal cosa o tal otra, y la verdad que cuando él grafica esto, creo que queda muy descolocado de realmente lo que está llevando adelante la Argentina en este momento, que es entre todos tratando de salir adelante, mientras vemos algunos síntomas que son positivos, la campaña de vacunación que sigue avanzando, y por otro lado, bueno, la recuperación de la economía que también se viene dando, ¿no? En términos heterogéneos, pero sí, se viene dando. Sí. Hablando de eso, de la vacunación, digamos, que está siendo cada vez, digamos, más importante, se está dando cada vez con los mayores plazos y todo. Uno de los anuncios fue esta firma del contrato el lunes, ¿no? Importante. El reflejo de que el presidente toma la decisión luego de largas negociaciones. Los laboratorios, había un grupo de laboratorios que tenían una serie de exigencias que se vinieron negociando y bueno, se llegó a un punto de acuerdo y entonces el presidente termina sacándolo por decreto de necesidad de urgencia, lo termina resolviendo y este es el reflejo de esa resolución, que inmediatamente, una semana después, ya estamos por firmar el contrato, ya el lunes se firmaría el contrato con Moderna, y es importante, Jorge, porque esa es una vacuna que ya está muy próxima a aprobarse para uso pediátrico en el mundo, y que también se aprobaría para uso pediátrico aquí en Argentina. Eso nos permite poder trabajar con otra población que hasta aquí no tiene autorizada la vacunación. Esa es la realidad. Ahora, hay una pregunta que es fuera de cualquier ideología, posición política, una pregunta hasta lógica. ¿Por qué si ahora se cerró esa negociación, ese acuerdo y no antes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasaba antes a diferencia No, muchísimo, ahora? No, diferencias muchísimas, porque
las exigencias que tuvieron hace unos meses ya no las tenían ahora. Eso fue lo que cambió. Cambió muchísimo la negociación. Las exigencias que tenían con respecto al marco normativo que impedía avanzar en la negociación, que impedía avanzar en la firma y concreción de los contratos, esas exigencias los laboratorios las suprimieron muchísimo, esa es la realidad. O sea, entonces, no fue... por eso es que, sí, bueno, haciendo algunas correcciones, si querés, siempre entre comillas, porque en realidad lo que agrega el decreto del presidente es la creación de un fondo de reparación, que es algo nuevo, que eso es algo, bueno, crear un fondo de reparación por si hay problemas con la vacuna, claro, es algo que no estaba, y después también detallar, hacer un grado de detalle mayor a lo que eran las cláusulas de indemnidad que tenía la ley. Ese es el punto. Con lo cual, efectivamente, lo que sucedió es que de las exigencias que partimos de parte de los laboratorios, hasta aquí hubo un gran avance. Por eso se pudo concretar ahora. Porque de afuera, si uno lo ve de afuera, imparcialmente, parecería ser, o lo dice a la oposición, lo hicimos nosotros, los apuramos nosotros, los apretamos nosotros, no se bancaron la apurada. No, pero eso es eso es totalmente falso, porque de hecho el proyecto que supuestamente la oposición tenía presentado y con lo que ellos pensaban que destrababan la negociación, era un proyecto con el que no se destrababa la negociación. Claro. Así que era un proyecto que no hubiera servido, de todos modos. Si se hubiera aprobado tampoco hubiera servido para destrabar esto. Así que no tiene, pero eso también retrata de lo alejado que está lamentablemente la oposición de la gestión de la pandemia, de la gestión diaria, de la gestión para conseguir vacunas. Está totalmente alejada, no tiene información, no se han dedicado a hacer otras cosas, pero no a gestionar la pandemia. Cafiero, buenas tardes. Sofía Caram, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sofía? Justamente en ese sentido, en esa misma línea, quería preguntarle por las declaraciones del expresidente Mauricio Macri en el día de hoy desde España. Entre otras cosas, además de criticar las medidas sanitarias, habló del éxodo de los argentinos. Dijo, el éxodo que ha habido en la Argentina en este año y medio no se vio nunca en la historia. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen este registro? Y además, ¿qué lectura hace, no, de esta presentación de Mauricio Macri allí desde el exterior? No, para nada, es la información que tenemos nosotros. Por ahí habla él por su comportamiento personal, que se la pasó viajando mientras todos los argentinos estábamos lidiando contra la pandemia, pero debe ser eso, me parece. Debe hablar de su experiencia personal y que él tuvo otra actitud con respecto a la gestión de la pandemia, de la lucha contra la pandemia. Me parece que debe ser eso. A ver, concretamente, la Argentina no está teniendo tampoco éxodo de empresas, todo eso no existe. A ver, son números concretos. Uno de los números también lo presenté hoy aquí. El primer trimestre del año, el aumento de la inversión fue del 14%. O sea, tuvimos un 14% de aumento en la tasa de inversión, y eso son empresas, son compra de insumos, eso tiene que ver con inversiones que se dan en el país. Esa tasa, imagínate que esa tasa de aumento de inversión es una tasa que vuelve a los momentos donde la Argentina tenía aproximadamente un 20-22% de porcentaje de su PBI representaba la inversión. Así que imagínate que estamos recuperando eso. Esos números, estos números que te estoy diciendo, no se podrían lograr si efectivamente estuviera sucediendo esto que se está retratando, que la gente se está yendo, que las empresas se están yendo. Eso no es así. Acá no hay ningún éxodo de empresas. Tampoco me parece que hay que volver a las lluvias de inversiones. Acá no hay una cuestión meteorológica para esperar con respecto a las inversiones. A las inversiones hay que arremangarse, hay que empujarlas. Sí, tampoco hay brotes verdes y todo eso. No, por eso, todo eso. No, eso no. Claro. Ese tipo de esperas meteorológicas no dan resultados, sirven para, qué sé yo, para un titular, pero la verdad es que acá si uno pretende que haya inversiones, se tiene que arremangar, tiene que empujar esas inversiones, generar las condiciones, generar tasas de interés adecuadas.
y eso es lo que se está viendo, eso es lo que se está viendo. ¿Va a jugar en las elecciones, Cafiero? Yo sé que me va a decir no es momento. Siempre, ¿cómo no voy a jugar? Pero, voy a estar, ¿pero como jefe de campaña o va a ser candidato? Bueno, eso lo determina el espacio nuestro. Te había sacado el cassette y otra vez entró. Pero no descarta. No, por eso. No, lo que digo es que eso, ustedes saben bien que nuestro espacio político tiene una mirada siempre distinta con las candidaturas, que no van por la línea de la vanidad o del individualismo, sino que las candidaturas que se construyen en nuestro espacio siempre son a partir de construcciones colectivas, de la funcionalidad y de lo útil que sea cada uno en cada uno de los espacios, y va a tener que ver con eso, así que... Si el movimiento lo requiere, pues andemos, hubiese dicho Carlito Balá. ¿Cómo? Si el movimiento lo requiere, vamos. Sí, claro, no, yo si el presidente considera que puedo aportar y que puedo acompañar, bien. Como siempre le he dicho, nosotros somos todos militantes del primer día, todos militantes, que después ocupamos cargo de gestión y que tenemos responsabilidades, eso todos lo sabemos, pero siempre lo primero que tiene que entender cualquiera que esté hoy en el gobierno es que todos somos militantes políticos del Frente de Todos, del peronismo, y que tenemos que estar siempre a disposición de quien conduce, que es el presidente. Ministro, lo dejo tranquilo, en paz, fueron muchas horas, y gracias por la nota. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Ahí está, bien Mariano, teniendo a Santiago Cafiero del otro lado.